Humillada en su cita por ser cadeirante, un mecánico revela un amor transformador en 24 horas. Valentina salió de su casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era el día de su cita a ciegas y a pesar de las dudas que le asaltaban, una chispa de esperanza iluminaba su sonrisa. Una joven de 28 años, artista en un vibrante barrio de la Ciudad de México, siempre había aprendido a combatir las adversidades. Pero la cita esa era una batalla diferente. Sin embargo, su familia, ese pilar que le había enseñado a resistir, la había animado a seguir adelante. «¿Y si esta vez sí encuentras a alguien especial?», le decía su mamá con dulzura. Todo lo bueno se desmoronó en un instante. Su cita, un joven con aires de grandeza y un ego desmedido, pronunció palabras que se hundieron como dagas en su corazón. «¿Así que en silla de ruedas? Qué pena, no puedo imaginar cómo es vivir así». Las risas burlonas que siguieron se sentían tan pesadas que cada carcajada la aplastaba un poco más. Valentina, ya herida, encontró la manera de levantarse y huir. Se sentía pequeña mientras las lágrimas brotaban con fuerza. El eco de su propia valentía se perdía en las calles de su barrio y a su llegada a casa, la sensación de soledad era abrumadora. Esa noche, en su pequeño departamento, el dolor era un fantasma que no la dejaba. Ante el espejo, se cuestionaba si alguna vez encontraría a alguien que pudiera ver lo que había detrás de su silla. El mundo parecía oscuro, y se sentía como la artista que no podía crear. En ese momento, Javier, un mecánico de 30 años que conocía bien las luchas de la vida, escuchó rumores sobre lo que había ocurrido. Su corazón se encogió, conocía bien las heridas que causa la superficialidad. Sin pensarlo, decidió que tenía que hacer algo. La mañana siguiente no perdió tiempo. Con una sonrisa sincera y un valor renovado, se acercó a Valentina. «Escuché lo que pasó, me duele. ¿Qué tal si trabajamos juntos en un proyecto bonito? Tengo una bicicleta antigua que necesita amor y creo que tú también». Valentina, temerosa pero intrigada, aceptó la propuesta y ahí comenzó la transformación. Cada día en el taller, entre herramientas y colores, nacía un vínculo auténtico. Javier no solo le mostraba respeto, sino que la animaba a descubrir su propia fuerza y talento. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, juntos, transformaron la bicicleta y con ella, empezaron a reconstruir sus vidas. Valentina redescubrió su valor, mientras Javier rompía sus propios prejuicios. Todo se siente posible cuando se tiene un soporte y así, entre risas y sueños compartidos, Valentina decidió organizar una exposición para mostrar su arte y la historia detrás de su lucha. Sin embargo, cuando el gran día llegó, una nube de dudas la invadió. ¿Tendría el coraje para mostrar su verdadero ser? La multitud la esperaba y su corazón palpitaba. A medida que subía al escenario, se preguntaba: ¿será este el momento en que finalmente pueda dejar atrás las sombras del pasado y abrazar un futuro lleno de amor y aceptación? El aire en el auditorio estaba cargado de expectativa, y Valentina podía sentir cómo la incertidumbre se apoderaba de ella. Desde el escenario, la multitud se veía como un mar de rostros desconocidos, cada uno con sus propias historias y luchas. Pero entre ellos, había un par de ojos que brillaban con apoyo incondicional: Javier. El mecánico, con su sonrisa genuina, le lanzó un guiño que encendió una chispa de valentía en su interior. Graduándose lentamente, Valentina tomó una profunda respiración y comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron como el agua, cargadas de revelaciones y una sinceridad que llegaba al alma. Compartió su historia, su arte y, sobre todo, el dolor de un mundo que a menudo se cierra ante lo desconocido. La silla de ruedas no define quién soy. A veces es solo un vehículo que me lleva hacia nuevas aventuras, dijo con firmeza, notando cómo los murmullos se apagaban en la audiencia. Las risas y los comentarios sarcásticos de su cita más que nunca parecían lejanos.
Sabía que cada palabra que pronunciaba estaba construyendo puentes hacia las conexiones que anhelaba y sentía que, al mismo tiempo, iba derribando muros invisibles que habían sido levantados por años de inseguridades. Un nuevo aire la envolvía. Valentina vio cómo algunas personas se acomodaban en sus asientos, absortas, devorando su historia. Entre ellas, una joven de cabello rizado, que parecía compartir un reflejo de su propia lucha. Ese contacto de miradas dio a Valentina un impulso renovado. Después de su discurso, aplausos surgieron por todo el lugar y en ese momento se sintió más que nunca viva, más que simplemente una artista, más que una mujer en silla de ruedas. Al finalizar el evento, la multitud se despidió, dejando que el eco de sus palabras resonara. Javier fue el primero en acercársele. Valentina, lo hiciste increíble. Estoy tan orgulloso de ti, dijo, sus ojos brillando en medio de la emoción. Gracias a ti, respondió Valentina, el calor del orgullo mezclándose con la sorpresa de recibir tal halago. Este proyecto fue tu idea, me has enseñado a ver mi valor. Los días que siguieron fueron mágicos. El taller se convirtió en un refugio donde la creatividad de Valentina floreció. Javier se convirtió en un compañero invaluable, siempre dispuesto a escuchar y ofrecer un consejo. Así fue como, con cada trazo de pintura, cada ajuste en la bicicleta renovada, Valentina no solo encontró su voz artística, sino también el lazo profundo y humano que se estaba formando entre ambos. Sin embargo, al acercarse el día de la inauguración de su exposición, Valentina sintió un nuevo nudo en el estómago. Su familia iba a estar presente, pero era la mirada de Javier, la que realmente la inquietaba. ¿Cómo se atrevería a compartir su mundo con él? Podía ver que él era más que un amigo, era un contrato emocional. Pero también se preguntaba si podía permitir que ese nuevo amor floreciera mientras pensaba. Recibió un mensaje de Javier. La emoción y la intriga se arremolinaban en su interior. Quiero hablar contigo antes de la inauguración, es importante. Su corazón latía con rapidez. ¿Qué quería decirle? ¿Habría algo que cambiaría todo? Valentina miró hacia el horizonte a través de la ventana, preguntándose si la apertura de su corazón podría conducirla a su verdadero destino. ¿Estaba lista para afrontar lo que fuera que Javier le tenía que decir? Valentina se despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y ansiedad. El sol brillaba en su rostro a través de la ventana, pero su corazón seguía nublado por incertidumbre. Se sentía entusiasmada por la inauguración que se aproximaba, pero la sensación de que todo podía derrumbarse ante la mirada de Javier la mantenía alerta. ¿Qué podía ser tan importante que Javier quisiera hablar antes de la exposición? Mientras se preparaba, cada prenda que se ponía era un símbolo de su transformación. Su vestido, un estampado de colores vibrantes que había pintado con sus propias manos, era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Mirándose en el espejo, Valentina notó cómo su propia sonrisa reflejaba una fuerza que nunca antes había imaginado poseer. Pero aún había una sombra de duda que aletargaba su espíritu. Aquel día, su taller estaba lleno de risas. Sus amigos y futuros visitantes habían sido convocados para ayudar a colgar sus obras. Todo parecía estar en su sitio, pero el reloj avanzaba rápido y la hora del encuentro con Javier se acercaba. Justo cuando el bullicio alcanzaba su clímax, sintió que su teléfono vibraba en el bolsillo de su chaqueta. Era un mensaje de Javier: te veo en el taller en 15 minutos. El estómago de Valentina se apretó. Necesitaba que ese momento fuera perfecto, que reflejara todo lo que había estado sintiendo. Sin embargo, su mente se llenó de preguntas. ¿Podría abrir su corazón por completo? ¿Sería capaz de manejarlo si lo que él tenía para decirle no era lo que esperaba? Minutos después, la puerta se abrió y Javier apareció. Su expresión era seria, diferente de la alegría que había mostrado anteriormente. Valentina notó cómo el resto de los asistentes se alejaron, dejándolos a solas. La atmósfera se volvió densa, cargada de un silencio que decía más que 1000 palabras. Valentina, comenzó Javier, su voz temblando ligeramente. Quiero que sepas que me impactó todo lo que dijiste en tu discurso. Nunca había visto a alguien expresar su verdad con tanta valentía. Los ojos de Valentina se iluminaron, pero el temor seguía acechando en su interior. Gracias, Javier, significa mucho para mí, pero ¿hay algo más que quieras decirme?
Su voz salió entrecortada y sintió que el nudo en su garganta se volvía más fuerte. Él tomó un respiro hondo, como si estuviera recopilando valor. Sí, yo, desde que comenzamos a trabajar juntos, he sentido una conexión que no puedo ignorar. Y no solo eres increíblemente talentosa, sino que me has inspirado a ver la vida de otra manera. Me gustaría que supieras que me importas, más de lo que puedes imaginar. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. La luz brillaba en sus ojos, y el calor de aquellas palabras la abrazaba como un manto. Javier, yo, no sé qué decir. Esto es inesperado. Las palabras se enredaban en su mente, pero el deseo de abrir su corazón la empujó a seguir adelante. Siempre he temido que el amor estuviera fuera de alcance por el miedo o la inseguridad, pero contigo, siento que puedo ser completamente yo. Javier dio un paso más cerca, y en ese momento, Valentina sintió una mezcla de esperanza y temor. Se preguntaba si era posible que lo que estaban construyendo no solo fuera un rasguño en la superficie, sino una conexión verdadera. Mientras los ojos de Javier se encontraban con los de Valentina, la tensión creció. ¿Serían capaces de superar sus miedos y dar el siguiente paso? Pero justo antes de que pudiera formular sus pensamientos, la campana anunciando el inicio de la inauguración sonó, rompiendo el momento. Ambos se miraron, sabiendo que las palabras que habían compartido serían el principio de algo más grande. ¿Pero sería suficiente para enfrentar lo que vendría después? El sonido de la campana resonó en la sala, sacando a Valentina de su ensueño. La inauguración estaba a punto de comenzar y, aunque podía sentir el pulso de su amor emergente, había otras emociones que comenzaban a brotar. La ansiedad y la emoción competían dentro de ella, creando un torbellino que apenas podía comprender. Valentina, debemos entrar, interrumpió Javier, cuya voz le pareció un ancla en medio de la tempestad. Ella asintió, tratando de recomponer su semblante, y juntos se dirigieron a la entrada del taller, donde un mar de rostros felices la esperaban. Los colores vibrantes de sus obras brillaban en las paredes, pero la previsión del evento la envolvía con una fragorosa adrenalina. Respira, Valentina, ¿esto es tu creación?, recordó mientras estiraba su vestido como si eso la hiciera sentir más firme. Al llegar, apenas logró escuchar las voces animadas que discutían sus pinturas. Cada palabra era un eco distante al lado de su latido. Miró a su alrededor y vio a sus amigos, a clientes nuevos y viejos admiradores. Las sonrisas les conferían un brillo especial, pero solo había un lugar donde su mirada quería ir: los ojos de Javier. Él estaba junto a una de sus obras más atrevidas, el abstracto que había pintado 2 noches antes, el que representaba todos sus sentimientos encontrados. Con pasos vacilantes, se acercó a él. ¿Te gusta?, preguntó, la voz apenas un susurro. Es impactante. Captura todo lo que eres, respondió Javier, y las palabras resonaron en su pecho como una melodía que quería aprender. En esos momentos de euforia y nerviosismo, Valentina sintió una mano que la tocaba levemente. Era su amigo Jorge, el que siempre había estado ahí, con cara de preocupación. Oye, ¿todo bien? Tienes un aspecto, bueno, preocupado, le señaló. Es solo la inauguración y Javier, respondió Valentina, intentando restarle importancia a la mención del nombre. Sin embargo, la preocupación de Jorge no se disipó. ¿Estás lista para cualquier cosa? A veces las conexiones son más complicadas de lo que se representan. No dejes que el día se nuble por lo que no sabes. Las palabras de Jorge hicieron eco en su mente. ¿Era posible que su segundo encuentro con Javier viniera acompañado de un giro inesperado? ¿O lo que tenían era simplemente una ilusión? Pero al mirar nuevamente a Javier, que la buscaba con firmeza, Valentina supo que había más en juego. La conexión que había surgido era demasiado intensa como para ser ignorada. La inauguración avanzaba y la multitud la acogía al mismo tiempo que Javier se movía como una sombra protectora a su lado. Los aplausos estallaron mientras sus amigos la presentaban ante el público. Una oleada de energía le recorrió el cuerpo. Hoy no solo inauguro una exposición, comenzó, sintiendo como las miradas se centraban en ella. Hoy celebro cada parte de lo que soy. Cada trazo, cada color son fragmentos de un viaje. Las palabras fluyeron y con cada frase se sentía más en casa. Pero una inquietud seguía acechando en su interior. ¿Qué pasaría después de la inauguración?
¿Podría permitir que sus malas experiencias del pasado volvieran a atormentarla? Mientras respondía a preguntas y compartía historias, un hombre apareció entre la multitud. Su mirada era intensa y había algo distante y familiar al mismo tiempo. El corazón de Valentina se detuvo un instante. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Valentina?, preguntó el extraño con una voz que le parecía conocida. Ella sintió que un frío le recorrió la espalda. ¿Quién eres? El murmullo de la multitud se desvaneció en un abismo de preocupación y sorpresa. El hombre sonrió, pero no había calidez en sus ojos. Tengo mucho que contarte y quizás sea el momento justo. Pasado, presente y un futuro que no esperabas. Valentina sintió que la estabilidad bajo sus pies se desmoronaba. ¿Era ese hombre un eco de su pasado que venía a sacudir su mundo? La determinada emoción se unió al miedo, dejando solo una pregunta. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que vendría después? Los ojos de Javier buscaron los suyos, llenos de preocupación, pero no podía permitirse desviarse de la realidad que se asomaba frente a ella. Era el momento de la verdad. ¿Sabría cómo manejarlo? La multitud pareció dividirse en dos, como si el aire se colocara entre Valentina y el extraño, dejando un espacio palpable donde los corazones latían en cautela. Aquella voz resonaba en su mente, una melodía arrastrada por sombras de tiempos olvidados. ¿Quién eres realmente? ¿Qué quieres de mí?, pensó, sus manos frías apretando los bordes del micrófono hasta que sus nudillos palidecieron. Soy Adrián, respondió el hombre, su tono casi monótono, impactante en la reciente alegría que la rodeaba. El pasado siempre tiene formas de regresar, ¿verdad? Ese simple toque de realidad hizo que la luz del evento se tornara borrosa. Valentina, atrapada entre el presente brillante y un pasado que creía haber superado, sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Debo salir de aquí, se dijo, aunque no lograba mover más que los labios. Javier, percibiendo la tensión, se acercó en un movimiento firme, instintivamente protegiendo su espacio. ¿Todo bien, Valentina?, su voz era un bálsamo en medio de la tormenta. No, no todo está bien, murmuró, la mirada fiera sobre Adrián. ¿Por qué has venido? Eso no es justo. Su voz tembló, pero se aferraba a la mirada de Javier, buscando un refugio. ¿Por qué hay cosas que no terminaste de saber?, dijo Adrián, sin inmutarse, mirando a Valentina con intensidad. A veces las historias no se concluyen y quedan abiertas y tú te mereces la verdad. Cierra la boca. Valentina estalló, sorprendiendo incluso a Javier, quien se había mantenido al margen del conflicto. La sala se sumió en un murmullo vibrante, pero ella continuó, sintiendo la fuerza de su voz crecer. No tengo tiempo para tus trucos. He trabajado muy duro para llegar aquí. Mi vida es mía. Con una calma inquietante, Adrián tomó un paso hacia adelante. Y me alegra que lo digas, porque eso es exactamente de lo que quiero hablar. Hay más en juego de lo que imaginas, Valentina. El pasado no solo te ha dejado cicatrices, también ha dejado huellas. Valentina sintió el aire frío. Era como si cada palabra que él pronunciaba estuviera surgiendo de un lugar que nunca creyó habitar de nuevo. Pero mientras su orgullo se enfrentaba a sus miedos, una chispa de curiosidad también prendió en su pecho. ¿De qué hablas? De lo que pasó la última vez que nos vimos, continuó Adrián, su voz haciéndose un eco en su mente. Tu decisión, la mía. ¿No sientes que hay un hilo que aún nos une? No me interesa, soltó, aunque dentro de ella se libraba una guerra interna. Sus amigos observaban con atención el silencio desgarrador atroz al final de sus palabras. Un mero susurro de traición se mezclaba con sus sentimientos emergentes hacia Javier y su reciente libertad creativa. Javier, captando la lucha en su rostro, tomó su mano. Estamos aquí por ti, Valentina. Tu cena no depende de ningún pasado. Levanta la cabeza, has logrado tanto hoy. ¿Qué tan profundo es ese hilo?, preguntó ella, mirándolo ahora. El miedo cediendo terreno a la necesidad de conocer. La sala se llenó de murmullos, el mundo parecía desdibujarse mientras un nuevo camino se abría ante ella. Adrián la midió con la mirada, él estaba listo para revelar lo que había guardado. Es más complicado de lo que imaginas, pero podría cambiar la manera en la que ves tu futuro. Valentina sintió que el corazón le palpitaba ferozmente.
Algo se presentía en el aire, algo que podría poner en juego sus sentimientos por Javier. Podía ser el camino hacia un nuevo comienzo o el desenlace de todo lo que había construido. Mientras el público miraba con expectativa, la pregunta crujió en el aire. ¿Qué tan lejos estarías dispuesta a llegar para descubrir la verdad? Valentina tragó saliva, la respuesta podría definir su vida. Pero antes de que pudiera hablar, el teléfono de su bolso vibró, interrumpiendo el silencio. La mirada de Javier se tornó preocupada, pero ante la urgencia de lo que se acercaba, Valentina supo que su decisión tendría que esperar. ¿Y si lo que viniera después la llevara a un camino que nunca había imaginado? Valentina sintió que su corazón se detenía cuando revisó la pantalla de su teléfono. Era un mensaje de su madre, una noticia que la sorprendió y la llenó de inquietud. Tu abuela está en el hospital. Tienes que venir. Una oleada de ansiedad la arrastró, ahogando la curiosidad por las palabras de Adrián. El aire, antes vibrante de posibilidades, ahora parecía cargado de dudas y un oscuro presentimiento. Valentina, el tono de Javier se tornó grave, como si supiera que lo que leía no eran buenas noticias. Con un leve apretón de mano, le dio la fuerza que necesitaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Debo irme. Sus palabras salieron casi como un susurro, pero la determinación en sus ojos hacía eco de la urgencia. La cena, la gala, toda su lucha se desvanecía ante el pensamiento de su abuela. Voy contigo, dijo Javier sin dudarlo. Sus amigos se sintieron abruptamente desplazados en el murmullo que reinaba, y aunque Valentina deseaba decir que estaba bien sola, su instinto la llevó a aceptar su apoyo. Había algo en su presencia que le daba calma, le recordaba que no estaba sola en esta prueba. Adrián observó la escena, una mezcla de desconcierto y observación en su mirada. Ahora no es el momento, Valentina. Pero no olvides lo que te he dicho. La supervivencia a menudo es solo el primer paso hacia la verdad. Valentina le lanzó una mirada de desafío. Quizás eso sea cierto, pero ahora mismo, mi prioridad es mi familia. Con un último vistazo hacia él, abandonó la sala, dejando atrás el glamour que la había envuelto momentos antes. La brisa fresca de la calle le despejó la mente. Al caminar hacia el auto de Javier, sintió que una parte de ella se descolocaba, dejando atrás una pregunta sin respuesta y una inquietud que brotaba. Su abuela siempre había sido su rocío de inspiración, y no había forma de que la dejara en una situación tan frágil. El camino al hospital fue silencioso pero intenso. Cada semáforo en rojo le recordaba la dependencia de decisiones rápidas, el tiempo que le hablaba en susurros apremiantes. Javier condujo en un ritmo tranquilo, como si intuyera que ella necesitaba concentrarse en lo que vendría. ¿Necesitas que te acompañe adentro?, preguntó él, estacionando en la entrada del hospital. Su voz tenía un tono suave, cálido, como un abrigo en las noches frías. Sí, Valentina respondió, aún sin saber si lo deseaba o temía la fragilidad de la situación. Un nudo se le formó en la garganta mientras subían las escaleras. Cada escalón era un paso hacia algo desconocido y acogedor a la vez. Dentro del hospital, el aire era estéril y frío, el silencio se interrumpía solo por el murmullo a su alrededor. Valentina sintió que la ansiedad la invadía. El pensamiento de su abuela en la cama del hospital la aterrorizaba. Su imagen parpadeó en su mente, la mujer fuerte, guerrera, siempre a su lado, ahora vulnerable. Cuando llegaron a la habitación, el corazón de Valentina latía con fuerza, golpeando el pecho con intensidad. La escena era trágica, su abuela yacía de espaldas, con los tubos conectados a su cuerpo y un rostro que parecía cansado y desvanecido. Sin embargo, en cuanto lo percibió, su abuela giró la cabeza lentamente, sus ojos brillaban aunque desbordaban fragilidad. Valentina, dijo con voz temblorosa, estaba segura de que vendrías. El alivio y la tristeza hicieron un cóctel en el pecho de Valentina. Su abuela extendió una mano y ella la tomó, sintiendo la suavidad de su piel, pero también la dureza de las circunstancias que las enfrentaban. Te quiero, abuela. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, desbordándose sin control. Javier se quedó en un rincón, respetando el momento, pero su mirada reflejaba un apoyo inquebrantable. Era un lazo sutil que se había tejido entre ellos sin que lo notaran. Y yo a ti, siempre. Recuerda que el amor nos guía incluso en las tormentas más oscuras.
Las palabras de su abuela fueron una luz que iluminó el cuarto oscuro. Valentina asintió con la cabeza, comprendiendo el valor de lo que había dicho. Sin embargo, la incertidumbre de la conversación con Adrián regresó a su mente. ¿Qué tan profundo sería el hilo que los unía y cómo afectaría su vida ahora? La ansiedad cernía sobre ella como un fantasma. Cuando el doctor entró a la habitación, la expresión seria en su rostro inyectó un nuevo nerviosismo. Valentina supo que las palabras que él iba a pronunciar podrían cambiarlo todo. Necesitamos hablar sobre el estado de tu abuela. Valentina se dio cuenta de que la verdad que buscaba no solo le pertenecía. En medio de la tormenta familiar, el eco de Adrián y su revelación podría cambiar la manera en la que ves tu futuro. La atormentaba. En esta rueda de incertidumbres, una nueva pregunta surgió: ¿estás lista para enfrentar lo que vendrá, Valentina? Afuera, la lluvia comenzó a caer y Valentina sintió que la oscuridad se cernía, como si el pasado y el presente estuvieran a punto de colisionar. La vida se estaba transformando frente a ella, pero no sabía si estaría lista para lo que venía. El doctor se acercó con paso firme, una carpeta en la mano, sus rasgos serios pero compasivos. Para Valentina, el tiempo parecía haberse detenido mientras su corazón se aceleraba devastadoramente. La habitación, que antes había sido un refugio de amor, se tornó en una sala de espera de temores. Lo que quiero decirte es difícil, Valentina, comenzó el médico, su voz resonando suavemente en medio del murmullo distante de la enfermería. Tu abuela tiene una condición que requiere atención inmediata. Su salud se ha deteriorado más de lo que esperábamos. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Valentina sintió que el aire se escapaba de su pecho. La mirada de su abuela, que había sido una brújula de confianza, ahora era un espejo de preocupación. Con un hilo de voz, Valentina apenas pudo preguntar: ¿qué significa eso? Necesitamos hacerle pruebas adicionales. Hay que descartar complicaciones que pudieran poner en riesgo su vida. Pero con el tratamiento adecuado, hay esperanza, concluyó el doctor, dejando el peso de sus palabras en el ambiente. Un suspiro colectivo se escuchó en la habitación cuando el médico se volvió para salir. Valentina apenas registró su partida, pues toda su atención se centraba en aquel rincón donde su abuela reposaba, vulnerable y débil. Voy a estar aquí contigo, Valentina, susurró Javier, su presencia aliviando ligeramente la angustia que la ahogaba. Ella se lo agradeció con un leve movimiento de cabeza, sintiendo que dicho apoyo significaba más de lo que podía expresar en palabras. Abuela, comenzó, tragándose las lágrimas mientras luchaba por mantenerse fuerte, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? La abuela sonrió débilmente, un gesto que aún contenía aquel optimismo inquebrantable que siempre había tenido. Luchar, cariño. Siempre luchar, porque el amor nunca se rinde. Esa afirmación encendió una chispa dentro de Valentina. Decidida, se inclinó sobre su abuela, tomando su mano con una fuerza que nunca sabía que poseía. No te voy a dejar, abuela. Vamos a salir de esta. Sin embargo, en el fondo de su corazón, la pregunta de Adrián reverberaba: ¿estás lista para enfrentar lo que vendrá? Mientras la lluvia arremetía con fuerza en el ventanal, Valentina vio en su mente una imagen de su vida. La danza entre la incertidumbre y la esperanza, la lucha interna que se venía. Era un camino peligroso, pero lleno de lecciones. Justo en ese momento, el teléfono de Valentina vibró en su bolso. Con manos temblorosas, lo sacó y vio el nombre de Adrián. Su corazón dio un vuelco. ¿Por qué ahora? Era el último momento que quería enredar con su vida. Sin embargo, su curiosidad era más fuerte que la duda. Pulsa el botón de aceptar mientras mira a su abuela, quien, entre susurros de aliento, continuaba encontrando fuerzas dentro de su fragilidad. Hola, Adrián, dijo, sin saber realmente qué esperar. La voz de él, llena de urgencia, atravesó la línea. Valentina, necesitamos hablar. Hay algo que no te he contado, algo que podría cambiarlo todo para ti y tu familia. Valentina contuvo la respiración. La lluvia caía más intenso, y su corazón latía al ritmo de las palabras no dichas. ¿Sobre qué se trata? El futuro la miraba fijo, y ella se sintió al borde de un abismo. Lo que Adrián tenía que revelar parecía trascender cualquier tensión en el hospital.
Estaba dispuesta a escuchar, a enfrentar lo desconocido. Estaré allí en 15 minutos, agregó él antes de colgar. Ella sintió que el mundo se volvía aún más caótico, como si todo lo que había por venir se estuviera amontonando. La angustia y la esperanza empezaban a bailar juntas en su pecho, creando una melodía agridulce. Así, con una mano aún aferrada a la de su abuela y la otra sosteniendo su teléfono, Valentina supo que el camino hacia adelante había comenzado a desdibujarse. La confusión de su mente se sumó al zumbido de la lluvia, mientras una verdad ineludible se manifestaba. Estaba próxima a enfrentar una revelación que podría cambiar no solo su vida, sino también el destino de su familia entera. De repente, lo que un día le había parecido una turbulencia descontrolada ahora parecía una oportunidad. Pero, ¿qué sería lo siguiente? ¿Se atrevería a abrir esa puerta a lo desconocido? El tiempo en la sala de espera se deslizaba lentamente, como si la misma lluvia decidiera prolongar ese momento de incertidumbre. Valentina miraba el reloj, sus manecillas marcando cada segundo como un recordatorio de que la vida aún continuaba, a pesar del caos emocional que la envolvía. Su corazón se debatía entre el deseo de aferrarse a la esperanza y la necesidad de prepararse para la tormenta que se avecinaba. Javier se quedó a su lado, pasándose la mano por el cabello con nerviosismo. ¿Crees que será algo grave?, preguntó en voz baja, casi como si no quisiera romper el frágil hilo de optimismo que aún quedaba en la habitación. No lo sé, pero confío en que encontraremos la manera de salir adelante. Abuela es fuerte, respondió Valentina, tratando de infundirle un poco de su coraje. Sin embargo, una sombra de duda cruzó su mente. Momento después, cuando el sonido de pasos se acercó, Valentina sintió que la tensión en el aire aumentaba. La figura de Adrián apareció en la puerta, empapado y preocupado, con un semblante que transmitía seriedad y determinación. Su mirada se encontró con la de Valentina y, en un instante, todo el ruido de la enfermería se desvaneció. ¿Qué ocurre, Adrián?, preguntó Valentina, apenas capaz de controlar su ansiedad. Las palabras que él había dejado caer antes en la llamada aún resonaban en su mente, como un eco persistente que exigía respuesta. Es mejor que hablemos a solas, indicó, haciendo un gesto hacia el pasillo. Valentina sintió que su corazón latía descontrolado, un fuego cruzado de temor y expectativa. Javier, ¿podrías?, comenzó, buscando la aprobación de su amigo. Él asintió con un gesto, aunque la preocupación en su rostro era palpable, lo que hizo que Valentina se sintiera aún más culpable por apartarlo. En un momento en que todos estaban tan unidos por la tristeza, se dio la vuelta y siguió a Adrián hacia el pasillo, donde la luz tenue resaltaba las sombras de sus rostros. ¿Qué es tan importante?, preguntó, intentando mantener firme su voz y su postura. Valentina, comenzó Adrián, su voz cargada de gravedad. Lo que voy a decirte no es fácil y puede afectar no solamente a tu familia, sino a lo que tú crees que es tu vida ahora. La razón por la que he estado distante tiene que ver con algo que supe hace un tiempo. Valentina sintió que su estómago se encogía. ¿De qué estás hablando? Dímelo de una vez. Tu abuela. Adrián dudó, su mirada apartándose por un momento. Ella está involucrada en un asunto más serio de lo que crees. Antes de que la situación empeore, hay algo que debes saber sobre su pasado. Me siento mal por no habértelo dicho antes, pero no sabía cómo. No quería complicar las cosas en medio de su enfermedad. Las palabras de Adrián eran como flechas en el aire, cargadas de impacto y miedo. ¿Qué? ¿Qué pudo haber hecho? Dímelo. Valentina apenas podía contener el torrente de emociones que amenazaba con derrumbarla. Su salud no es solo por la edad, hay una historia oculta, algo que podría cambiar su tratamiento y su futuro, explicó Adrián, con los ojos llenos de una sinceridad desgarradora. Hay una conexión que ella tiene con algunas personas que podrían ayudarla, pero necesitas estar dispuesta a aceptarlo, no será fácil y puede requerir aceptar verdades difíciles. Valentina tragó saliva, sintiendo cómo la ansiedad se transformaba en un mar de preguntas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me ocultaste esto? Porque tenía miedo, Valentina. Miedo a que te lastimara más de lo que ya estás lastimada, pero también miedo a que no estuvieras lista para enfrentar esta nueva realidad. ¿Lista? ¿Qué otra cosa me queda por enfrentar en este momento? Su voz tembló, llena de una mezcla de ira y tristeza.
Adrián dio un paso más cerca, la preocupación en su rostro innegable. A veces, conocer la verdad nos empodera. Tu abuela ha hecho sacrificios, por favor, escúchame. Esto podría ser importante para su tratamiento, podría darle una nueva esperanza. Mientras Valentina intentaba asimilar cada palabra, la tormenta afuera parecía celebrar el tumulto que crecía dentro de ella. Todo se desdibujaba, un ciclo imparable de revelaciones que podría alterar su camino y el de su abuela. ¿Estaba realmente lista para desentrañar un pasado que podría rasgar la frágil tela de su presente? Justo entonces, un sirena resonó en la distancia, añadiendo una nota aguda a la escena. Las dudas la invadieron aún más. Pero también algo más, una chispa de determinación. Adrián, ¿cuál es el siguiente paso? Su voz, aunque temblando, resonó con una firmeza renovada. Fue un instante crucial, un momento donde la vida se presentaba en bandeja de plata, lista para ser tomada. No lo sé, respondió él con sinceridad. Pero tomados de la mano, podemos descubrirlo juntos. Valentina sintió que dentro de ella se encendía una nueva llama de esperanza. Pero, ¿realmente estaba preparada para ver lo que yacía en el fondo de esa verdad oculta? La historia de su familia recién comenzaba a revelarse, y cada respuesta podría ser un nuevo tormento o, quizás, el aliento que necesitaban. Mientras ella miraba a Adrián, sabiendo que tenía que elegir su camino con cada decisión que tomara, una pregunta ardiente llenó su mente: ¿qué significaría enfrentar la verdad y, sobre todo, qué sobre sus deseos y la vida que había construido hasta ahora? La lluvia parecía golpear más fuerte, casi como si el universo también esperara la respuesta. Valentina respiró hondo, sintiendo la humedad del aire mezclada con el aroma a desinfectante que dominaba la sala de emergencias. Cada inhalación era un recordatorio del peso de la verdad que estaba a punto de descubrir. Miró a Adrián, y en sus ojos se reflejaba no solo la preocupación, sino también un sinfín de posibilidades. Ok, Adrián, dijo con firmeza, su voz resonando como un tambor en el pasillo. Necesito saber todo. Si hay algo más sobre mi abuela que no sé, no puedo quedarme con la duda. Adrián asintió lentamente. Te lo explicaré todo, pero primero tenemos que encontrar a alguien. Esa conexión que mencioné, alguien que ha estado buscando a tu abuela desde hace tiempo, no es seguro que esté aquí, pero si la encontramos, podría hacer la diferencia. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Buscar a quién? ¿A quién le debo hablar? Alguien que tiene un vínculo con su pasado, respondió Adrián, su voz más baja ahora, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Se llama Clara. Fue amiga de su juventud, pero su historia está manchada de secretos que tu abuela eligió olvidar. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Valentina apretó los dientes, frustrada. Si realmente puede ayudarla, esto no debería haberse guardado. Por lo mismo que tú temes, Valentina, replicó él. Porque no es solo la salud de tu abuela, es todo lo que podrías descubrir. La relación de tu abuela con Clara no es sencilla, hay traiciones, decisiones difíciles y un pasado que no se puede borrar tan fácilmente. Ella sintió que las palabras de Adrián eran como un torbellino, levantando polvo y escombros de recuerdos que preferiría dejar enterrados. Pero también había un destello de valentía en su interior, un reto personal que parecía llamarla. Quiero buscarla. Quiero entender la historia de mi abuela, no solo por ella, sino para mí misma. Adrián la miró con respeto y admiración. Entonces, vamos a hacerlo. Te ayudaré con lo que necesites. Primero, tenemos que buscar en la comunidad. Tal vez alguien sepa dónde encontrarla. Valentina tomó la mano de Adrián, sintiendo la fuerza de su apoyo a través de su nerviosismo. Juntos, se encaminaron hacia la salida, un paso decidido en medio de la tormenta que aún rugía afuera. Cuando cruzaron las puertas, la intensidad de la lluvia se había convertido en un torrente, pero ella se sintió extrañamente iluminada por una energía renovada. Mientras escuchaban el estruendo de la tormenta, Valentina pensó en su abuela, en las noches de risas y las historias que solía contarles, pero siempre dejando esa parte oscura en las sombras. Era hora de traer la luz a esos secretos. Al salir al exterior, el viento empujó contra ellos, como si tratara de desalentarlos o tal vez para probar su determinación.
Valentina se detuvo un momento, mirando a su alrededor, recordando cada rincón de su infancia. ¿Y si no la encontramos?, preguntó, casi en un susurro, la duda asomándose nuevamente. No puedo prometer que será fácil, le respondió Adrián, su mirada fija en la tormenta. Pero debes recordar que esto es para tu abuela. Y, aunque nunca hemos tenido que cargarnos tanto peso, enfrentarlo juntos puede hacer la diferencia. Valentina se sintió conmovida. Había incertidumbre, sí, pero también una nueva música en su corazón, un pulso de esperanza, de lucha. Entonces, vamos a buscarla. Emprendieron el camino, buscando a Clara, ignorando las intenciones de la lluvia que seguía cayendo con fuerza. Valentina no podía evitar preguntarse si encontrar a esa mujer significaría descubrir verdades que pondrían a prueba su amor por su abuela. Mientras avanzaban, el timbre de su teléfono sonó y Valentina sacó el dispositivo del bolsillo. Era un mensaje de su madre. Valentina, tenemos que hablar. Hay algo que olvidé mencionar sobre tu abuela. La respiración de Valentina se detuvo por un momento. Su mente comenzó a girar, preguntándose qué más tendría que enfrentar. Pero luego, una chispa de desafío iluminó su rostro. Adrián, parece que la tormenta apenas comienza. La vida de Valentina parecía un torbellino de emociones, pero había llegado el momento en que debía abrazar todo lo que había aprendido. Había enfrentado la adversidad y había logrado levantar su voz, recordar su poder, y ahora se encontraba de pie en un cruce de caminos, lista para enfrentar lo que sea que la vida le tenía preparado. Javier, quien había estado a su lado durante cada paso de su viaje, sintió que su corazón se llenaba de orgullo. No solo por lo que ella había logrado, sino por el lazo que se había forjado entre ellos, un amor profundo que solo crecía en medio de las tormentas. Mientras Valentina y Adrián se dirigían a buscar a Clara, Valentina sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que encontrarla podría traer consigo verdades incómodas, pero también sabía que necesitaba contar esa historia para poder sanar. Era su deber no solo hacia su abuela, sino hacia sí misma. Adrián la miró con complicidad, como si entendiera la importancia que aquella búsqueda tenía en la vida de Valentina. Después de varias horas investigando en el barrio, preguntando a conocidos y aventurándose en recuerdos difusos, finalmente encontraron a Clara. Era una mujer de edad avanzada que vivía en una pequeña casa llena de flores y recuerdos. Cuando Valentina se presentó, su corazón latía con fuerza. La mujer la miró con sorpresa y reconocimiento. «Valentina, ¿eres tú?» «He escuchado tanto sobre ti», dijo Clara, sus ojos brillando con emoción. En aquellos momentos, todo el dolor de la búsqueda se desvaneció. Había algo en el aire, un sentido de conexión que les envolvía a ambas. «Necesito saber sobre mi abuela, sobre su pasado hay tanto que no sé», Valentina comenzó a hablar, su voz temblando ligeramente. Clara asintió, comprendiendo la sensibilidad de la situación. Se sentaron en la mesa, buscando las palabras correctas. Las historias fluyeron como el agua de un manantial, revelando secretos enterrados, traiciones y decisiones que habían marcado la vida de su abuela. Tu abuela siempre fue fuerte, pero su historia está llena de sombras que ha intentado dejar atrás. Ella ha tomado decisiones difíciles para protegerte, Clara confesó, su voz suave pero firme. En ese momento, Valentina comprendió que no solo su abuela había cargado con el peso del pasado. También ella estaba destinada a llevar su propia carga, a enfrentarse a lo que siempre había estado escondido. Mientras escuchaba las historias, una sensación de liberación brotó en su interior. Había un poder en conocer la verdad, un poder que la llenaba de valentía. Con cada revelación, se sentía menos como una víctima y más como una guerrera. Cuando terminaron de hablar, Valentina miró a Clara a los ojos y le dio las gracias. Sé que esto no será fácil, Clara, pero quiero ayudar a mi abuela a sanar. Necesitamos entender su pasado para abrazarlo, afirmó con firmeza. Era una declaración que resonaba con su nuevo sentido de propósito. Cuando Valentina salió de aquella casa, una nueva luz brillaba en sus ojos. El viaje hacia la verdad había comenzado, pero también había comenzado un viaje hacia la sanación. Javier se acercó y le tomó la mano, elevando un pequeño instante de alegría en medio del tumulto de sus emociones. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, su voz llena de calidez y preocupación.
Libera, pronunció Valentina, una sonrisa iluminando su rostro. Estoy lista para enfrentar lo que venga. Mi abuela necesita saber que está bien ser vulnerable. Y yo necesito darme permiso para vivir mi propia verdad. El sol brillaba tenuemente mientras caminaban hacia el taller, una atmósfera renovada rodeándolos. Sabían que el camino por delante no sería sencillo, pero ya no tenían miedo. Juntos, habían encontrado su fuerza, una fuerza que no solo se alineaba entre ellos, sino que unía todo lo que habían aprendido sobre amor, familia y valentía a su regreso al taller. Valentina sintió la energía de su comunidad, de sus amigos y de todos los que se habían unido a ella en su viaje emocional. La exposición no era solo un evento, era un símbolo de su transformación, del aprendizaje en la búsqueda de su identidad y el poder que la acompañaba a cada paso. Miró hacia el horizonte y supo que, al final, todo aquello había valido la pena. Más tarde esa noche, en la intimidad del taller, mientras los aplausos resonaban y las sonrisas brillaban, Valentina comprendió que no solo era una artista, sino una guerrera que había encontrado su voz y el amor. Elena no solo había dejado huellas en su vida, sino que había sido un faro en su camino hacia la luz. Gracias por estar aquí, dijo Valentina, mirando a Javier con una mirada que rezumaba gratitud. Siempre estaré aquí, Valentina, respondió él, tomando su mano en un gesto lleno de promesas y sueños por vivir juntos. La vida amenaza con llevarles por caminos inesperados, pero Valentina ya no temía a lo desconocido. Había abrazado su verdad, y con cada paso, daba forma a su destino y así, mientras el sol caía y la luna iluminaba el cielo, Valentina cerró un capítulo de su vida y al mismo tiempo, abrió las puertas a uno nuevo, lleno de amor, aceptación y esperanza. Era el momento de seguir adelante, de seguir creando, de dejarse llevar por el viento de la transformación y la vida que le esperaba ahora. Tú, que has llegado hasta aquí, no te pierdas lo que viene. Necesitas suscribirte ahora para no quedarte fuera de nuestras historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Si te ha emocionado el viaje de Valentina y Javier, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final emocionante, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El poder de la comunidad es inquebrantable.